Las noticias del mundo están en la prueba de ADN 91.7. Actualidad, deportes, noticias. Bueno, ya que el ministro Larraín quería que habláramos un poco de la región y que miráramos lo que está pasando con nuestros vecinos y países latinoamericanos, bueno, una noticia que impactó a toda la región fue esta divulgación del Intercept en su pata brasileña, que reveló fragmentos, conversaciones, mensajería entre el fiscal Deltan Dallagnol y el ex magistrado Sergio Moro, actual ministro de Justicia del presidente Bolsonaro, quien, recordemos, en el 2017 condenó al ex mandatario en primera instancia a 9 años y 6 meses de prisión por recibir ahí, no a su nombre, pero se supone que para su uso, este departamento, el triplex famoso en una playa de Sao Paulo, a cambio de favores políticos, se supone también para la constructora OAS. Es una noticia que ha impactado por el tenor, una serie de cosas que se intercambian ahí que son ilegales, como por ejemplo guiar Moro, digamos, a los fiscales el orden de las fases de la operación Lavallato, los consejos y pistas que entregó el magistrado a los fiscales. En una parte se escucha, bueno, recemos para que el PT no llegue al poder nuevamente. Otra de las cosas que se trató de hacer y que se develaron en este hackeo, se estableció que era un hackeo, no una filtración, de que trataron de parar una entrevista en prisión que Lula concedió al Folha de Sao Paulo, que podría beneficiar al PT en medio de las elecciones que se iban a desarrollar en octubre. Esta entrevista fue en abril. Para hablar de eso y más, porque hay otra cosa que está que nos cae encima, como decía el ministro Larraín, es lo que tiene que ver con la guerra comercial. Está con nosotros Davor Mimisa, analista académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, cofundador de la Red Liberal, que está nuevamente con nosotros. Davor, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Por dónde partimos? ¿Puerta A o puerta B? Partamos por Brasil, yo creo. Partamos por Brasil, que es lo más fresquito, lo más potente. Desdibuja un poco el caso Lavallato, echa abajo muchas tesis, mucho apoyo, pero hay cosas que son más o menos graves, ¿ya? Porque en el fondo de lo que se revela acá es como el Poder Judicial en sus dos partes, fiscales y magistrados, operan en un tema político, en la elección, lo que evidentemente atenta contra el Estado de Derecho, para empezar. Sí, tal vez la primera lista que hay que considerar es que esto no es una revelación cualquiera, esto no lo hace cualquier medio. The Intercept es un medio que lo funda Glenn Greenwald el año 2013. Pulitzer se ganó. Él es una especie de héroe del periodismo, porque en ese año él fue quien reveló desde el diario The Guardian las principales documentos que sacó Edward Snowden, por lo cual él ganó el Pulitzer. De hecho, él fue interpretado por Zachary Quinto en la película Snowden, el señor Spock de las últimas películas de Star Trek. Y la voy a ver, no he visto la de Snowden. Es una buena película. Se hizo un documental primero que se llama Citizen4 de la Potras, y luego se hizo esta película que se llama Snowden, y el documental sacó el Oscar a mejor documental, y el mismo Glenn Greenwald estuvo en el escenario de los Oscars recibiendo el Oscar a mejor documental. Bueno, o sea, esto da crédito un poco a la información. Nosotros siempre en el periodismo apelamos a la calidad de la fuente. Esto sí, es de buena calidad, podríamos decir. Es muy importante decir la calidad de la fuente, y esto es un medio que se dedica a hacer, como ellos mismos definen, periodismo adversarial. Eso quiere decir que es un periodismo que es mucho más punzante con el poder. La especialidad de The Intercept siempre ha sido adversarial. Sí. Buen concepto. Siempre ha sido la especialidad de ellos el investigar lo que pasa con las estructuras secretas de los estados y sobre todo las estructuras de inteligencia. Más allá de quien sea, en el fondo sin sesgo, ¿se lo reconoce como independiente? Bueno, bastante independientes, sí, pero yo creo que son bastante adversarios a cualquier poder que esté enquistado. El principal enemigo de ellos siempre ha sido la Agencia Nacional de la National Security Agency, la NSA. La NSA en Estados Unidos, claro. De hecho, Snowden le pasa información que revela todo el aparataje de la NSA en esa oportunidad. Y eso fue solamente la primera de las muchas cosas que Glenn Greenwald ha revelado sobre esa institución y sobre ataques de drones que hace Estados Unidos normalmente, etcétera. Entonces, bueno, hay la información es buena. Hay bastante carne, claro. En resumen. Sí. Pero bueno, hay que argumentar un poco. Sí, no, que para entender ahora el caso brasileño. Vamos a lo que dice la investigación, tal como se decía bien. Estos son textos, según Greenwald, es más información que la revelada por Snowden en cuanto a cantidad. El formato de lo que se reveló son conversaciones de Telegram. Eso es importante.
¿Ya? No es cualquier mensajería tampoco. Son conversaciones de Telegram de, no se sabe si uno o varios celulares de los fiscales del Espérate, caso de la y llegan a este periodista de manera anónima. de manera anónima, exactamente. ¿Estos no son los que se autodestruyen? Porque en Telegram existe esa función. Los políticos lo ocupan porque los mensajes se autodestruyen cada 1 hora, 1 minuto, tú le puedes poner ahí. Uno puede poner que se autodestruyan, pero si uno no pone que se autodestruyan, no se autodestruyen. Esto demostraría que no se autodestruyeron porque por algo están. Parte de la gracia de Telegram. No saben ocupar Telegram. Parte de la gracia de Telegram es que es muy difícil de interceptar. Pero si te roban el celular y te lo hackean, ahí tienen toda la información. O sea, ellos. Lo que dicen los fiscales, distintos caminos para seguir la investigación. Espérate, lo primero, Sí. ¿está permitido o está contra la ley o es inconstitucional que los jueces conversen con los fiscales? En general, Porque uno lo trata de llevar Sí. al plano de uno, digamos, al sistema judicial que hay acá. Sí. Y yo entiendo que los fiscales no deberían estar siguiendo recomendaciones de los jueces, porque los jueces No, ilegal, debiesen tener absolutamente. Por supuesto. imparcialidad Es al ilegal. momento de el juzgar. rol del juez es escuchar lo que dice el fiscal, escuchar lo que Ya, dice el pero en defensor audiencia, y ¿no? tomar una decisión. Claro. Precisamente el sistema, y acá en Chile se adoptó ese sistema, es separar precisamente la etapa investigativa para que no se contaminen. Exacto. Ya, pero digamos Si acá como hay en una Brasil. contaminación, un trasvasije absoluto, O sea, y si por lo el juez le tanto dice- si ilegal. el juez le dice al fiscal, oiga, vaya por este Ándele por lado aquí. porque así puede lograr tal condena, obviamente suena violando las reglas y el espíritu del juego. Claro, aunque el sistema judicial de Brasil tiene un poquito más que ver con el sistema judicial viejo chileno que con el nuevo. Ya. Entonces, Ok. Por eso te pregunto qué tan prohibido está esto. es una especie de. Porque no sé a ver, si es tan extrapolable. Lo que yo entiendo hasta ahora es que estas revelaciones no han sido negadas por el juez Moro, por ejemplo, sino que dice que esto es real, pero está mostrado en forma truculenta y Que se descontextualizada. está interpretando como una operación en contra de Lula, pero que no lo fue. Claro, que lo grave, dice, es el hackeo. Sí, pues a los Claro, teléfonos. claro, Eso dice. claro. Ah, eso es lo grave. Que lo malo es que dicen se haya intervenido en los teléfonos de los dicen que hay un fiscales. hackeo y que esta información se está mostrando en forma truculenta y con cierta intencionalidad, es lo que ellos dicen. ¿Ya? Pero las conversaciones lo que muestran es una intencionalidad. O sea, las conversaciones muestran primero esta información que el juez Moro le está dando a los fiscales para contarles cuando investiguen, qué hacer primero, qué cosa hacer después. Por ejemplo, hay una ocasión bastante graciosa en la que él les escribe a los fiscales, oye, ¿sabes que hace rato que ustedes parece que no han hecho nada? ¿Cuándo tenemos una próxima operación? Esto parece que no se está moviendo. Como que Ya, les mete Porque presión. tenía ganas de encarcelar a Lula. sí. Más o menos. No, eso está claro. Déjame ponerlo en términos simples para ir a... Se trasunta. Pero además de eso, hay conversaciones que no son con el juez Moro, sino que son entre los fiscales, Ya. y ahí hay una intencionalidad política mucho más clara. A ver, ¿qué dicen? Ahí lo que se dice es que las razones que ellos argumentan en sus conversaciones internas, por ejemplo, para negar la entrevista de Folha de Sao Paulo a Lula mientras estaba en la cárcel, entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones de Brasil, eran básicamente para evitar que el candidato del Partido de los Trabajadores fuera favorecido con esa entrevista. Lógico. O Ya. sea, ellos lo dicen en forma clarísima. favorecido entre la opinión pública. Claro, porque Lula, a pesar de estar en la cárcel, era el político... Claro, quería apoyar a su candidato. Lógico. Y Lula era el político con mejor aprobación de Brasil por lejos. Entonces, Candidato Espérate, preso, pero pero hay- líder en la encuesta. Eso era más o menos lo Pero que hay estaba dos pasando con Lula en ese interpretaciones minuto. posibles, o que querían perjudicar al Partido de los Trabajadores o que querían efectivamente como que Lula se abstuviera. No, pero Lula ya estaba fuera de No, campaña, pero fuera de lo que carrera, y la influencia de Lula dando una entrevista evidentemente favorecía al candidato. No, no, Entonces, pero podría ser. pero lo que pasa es que, claro, queda claro en el diálogo, Pero es que cuando hay dos dicen interpretaciones. recemos para que no llegue el PT nuevamente al poder. Pero hay dos interpretaciones, que ellos tuvieran esa vara con cualquier persona que estuviera en la situación de Lula para no contaminar desde una causa judicial el proceso eleccionario, dejarlo separado, o una intencionalidad política directamente de... Está declarado eso, Carlos. Se dicen, ojalá que el PT no llegue de nuevo al poder. Ah, bueno, pero es que eso es Claro, lo que pero nos que falta lo dicen- decir, que está explícitamente dicho entonces. sí, según The Intercept, lo que sale es que, y lo que ellos dicen es para evitar que Haddad, que era el candidato del Partido de los Trabajadores, fuera beneficiado. Eso, no le interesaba solamente eso es Lula, no bastante querían que el claro. PT ganara. Exacto. Ya. Lo que pasa Entonces- es que igual, bueno, Sí. me parece que es interpretable. Puede ser, pero Ya. pero todo esto deja toda la investigación de Lavallato en una situación muy compleja. También deja a Bolsonaro en una situación compleja, sobre todo deja al juez Sergio Moro en una situación muy compleja, porque él sabía enarbolar como una especie como de héroe de la institucionalidad en Brasil, como la persona que había sido capaz de él básicamente con su propia voluntad echar abajo probablemente al político más importante de las décadas recientes de la historia de Brasil, lejos la persona más importante del país, por tener
un camino de justicia sin miramientos de caiga quien caiga, donde él vio corrupción y fue a buscarla hasta donde... y con un grado de imparcialidad y no por querer perjudicar a Lula. Y por eso lo colocamos de ministro de Justicia. Eso era lo que se pensaba. Ahora, con todas estas revelaciones... ¿cuánto afecta? Porque eso está en duda. La gracia de los Bolsonaro y los Trump es que tú podés sacarle de la cajuela del auto un muerto y los tipos... Sí, no en este minuto. Impertérritos. No en este minuto. Entonces, esa es la pregunta que hago yo. Porque a diferencia de Trump, que tiene buenos resultados económicos internos, no está pasando lo mismo en Brasil, por ejemplo. A diferencia de Trump, sí, Bolsonaro tiene un gran rival en la cárcel que está a punto de que está, digamos, deseoso de salir a batallar de nuevo. O sea, esto no es inocuo para Bolsonaro. No, pero todo esto ocurrió cuando Bolsonaro todavía no era un actor político demasiado relevante en Brasil. O sea, la historia de Bolsonaro fue mucho después. Él no tuvo ningún pito que tocar en esto. O sea, cualquier persona que podría decir que todo esto fue una operación para favorecer a Bolsonaro estaría leyendo mal como las fechas del cuento. Claro, pero abrochó bien. El que abrocha el proceso, nombrándolo ministro de Justicia, fue Bolsonaro. Exacto. La pregunta es: ¿acaso Moro, al estar actuando, voy a sumarme a la presunción, al estar actuando de manera parcial y no imparcial respecto del caso de Lavallato, la pregunta es si Moro estaba buscando desde un comienzo algo? ¿Por qué diablos un juez se encarniza, entre comillas, con un político para inhabilitarlo de competir en una presidencial que va a ganar, si es que no tiene algún tipo de interés en la mira? Lo pongo como pregunta. Esa yo creo que es una muy buena pregunta y que queda abierta. Claro, que uno dice, ¿compartía la inspiración manifestada de los fiscales o iba a otra cosa? Por ejemplo, aspiraciones personales. Claro, bueno, porque, eso da lo mismo. Por el caso de Sergio Moro no hay tanta claridad de intencionalidad política como sí lo hay en el caso de los fiscales, ¿ya? Pero en el hecho de que él haya estado involucrado en esto y en el hecho de que él haya sido nombrado después ministro de Justicia, ahí tanto él se ensucia mucho más en cuanto sin en cuanto conocer a su esto, Davor, ya muchos leyeron ahí una especie de vuelta de mano, una especie de reconocimiento a un juez que había dejado en el camino a Lula. O sea, creo que esto viene solo a refrendar eso. Ahora, dentro de el análisis de los efectos, también me parece interesante el pensar qué efectos tiene para Lula. Porque una cosa es que esta operación hubiese existido, que haya intereses políticos, y otra cosa, con mayor distancia, decir que Lula es inocente. Sí, y eso es muy importante. Y esto es lo principal que esta revelación no dice. Lo que no dice es que Lula sea inocente o que los cargos hayan sido falsos. ¿Ya? No, porque se habla, perdona, de que había información débil o que los fiscales mostraban dudas respecto de qué tan contundente era la investigación y las pruebas para demostrar la culpabilidad. Pero eso tiene un rezago en las fechas también, porque pasan 9 meses de estos mensajes hasta que hay una condena. Entonces digo, a lo mejor hay más información que no conocemos o frágil y todo, esta investigación prosperó, pero hasta ese momento pareciera ser que ellos tenían dudas de lo que tenían en sus manos. Puede ser. Y los antecedentes de este caso fueron, no solamente se decidieron en una instancia, sino que llegaron a la Corte Suprema también. Entonces, si es que hubo antecedentes que no justificaban una detención y hubo detención igual, tendrían que haber muchas estructuras más involucradas en esto que simplemente esta concomitancia aparente entre este juez con estos fiscales. Porque, perdona, aquí los ejecutivos de Odebrecht, etcétera, prestaron declaración y me imagino que todo eso también fue apuntando hacia Lula. O sea, no es que por mucha intencionalidad política, entiendo que no es que Moro un día se junta con un fiscal y le empiezan a imputar cargos y inventan que hay un triplex y todo esto se desata. O sea, algo tiene que haber habido. No sé si lo lograron a refrendar bien, pero algo tiene que haber habido, ¿no? Lo que esto no descarta en ningún caso es que el caso Lavallato es efectivamente el caso de corrupción más grande e importante de la historia de Latinoamérica, donde se reveló una relación entre financistas de la política y los favores que ellos recibían por parte del Estado a cambio de ese financiamiento tanto electoral como personal que se le entregaba a las personas. Y con un trasvasije, con una especie como de chorreo que llega hacia Perú, hacia Ecuador, hacia Argentina, hacia Colombia y hacia Chile también. Y es interesante que lo que ocurre ahora con la mancha, la sospecha que se ponen sobre los fiscales en Brasil, se suma, yo le contaba recién a mis colegas acá del panel que estuve en Perú la semana pasada, hace un par de semanas, y yo tenía la percepción de que en Perú los fiscales habían sido capaces también de, sin miramientos, caiga quien caiga, habían tenido a 5 presidentes básicamente tras las rejas o inhabilitados de alguna manera. Pero allá la percepción era que no, que cada fiscal estaba tratando de votar a su adversario político, sumado a lo que se conoció hoy día, no me deja un sabor de boca tan agradable, porque en el fondo lo que estamos viendo es que también hay fiscales que tienen ciertos intereses políticos y no es en honor a la justicia que estén derribando a estos portaaviones políticos, sino que quizás están sacando cuentas bastante más mezquinas. Y
y tal vez con una relación más local. Toda esta envidia que muchos de nosotros podemos estar sintiendo siempre con respecto a la fuerza con la que se persiguen a grandes autoridades y a gran poder político en los países vecinos, pero a diferencia de los países vecinos, en Chile tuvimos reformas políticas. En Chile tuvimos profundas reformas a la manera en que hacemos campaña, a la manera en la que las campañas se financian, a la manera en la que los partidos se crean, a la manera en la que los partidos se fiscalizan, se financian también. Tenemos una política que hoy es mucho más transparente y hoy al menos es mucho más limpia de la que teníamos antes. Mira, quizás no reaccionamos tan mal. Esa yo creo que es una conclusión que no es muy... No es muy popular. Que también no es muy tranquilizadora, pero yo creo que puede ser buena en el sentido de que el camino de Chile no fue tanto perseguir a las personas que hicieron esto. De hecho, todos están sueltos. Sino mejorar el sistema. Exacto. Bien, pues ven que es bueno mirar en el barrio. Gracias, Davor Luisa, por estar con nosotros. Gracias.